Durante años, creí que necesitaba conquistar algo para sentirme completo, que el éxito vendría después de la lucha, que la alegría solo aparecería después de la conquista. Pero todo cambió el día en que comencé a actuar como si aquello que yo deseaba ya fuera mío. No por arrogancia, sino por un entendimiento profundo de las leyes que rigen la mente, el cuerpo y el campo cuántico. La mayoría de las personas vive esperando una prueba externa para cambiar su estado interno, pero el camino no es ese. Cuando la mente se aferra a lo que falta, el cuerpo obedece con emociones que mantienen todo exactamente donde está. Lo que hice fue invertir esa lógica. Comencé a vivir por dentro una realidad que aún no existía por fuera. Y fue ahí que todo comenzó a moverse. Mi cuerpo aprendió a sentir el futuro como si fuera presente. Mi cerebro comenzó a grabar experiencias que aún no habían sucedido. La sincronicidad se volvió rutina, y aquello que parecía distante se rindió a la fuerza de la coherencia interna. Este es el relato de cómo todo comenzó a suceder y de por qué. Cuando comprendes esto de verdad, no hay vuelta atrás. Necesité entrenar a mi cuerpo para creer en un futuro que aún no se había manifestado. Al principio todo parecía contradictorio. ¿Cómo actuar con confianza si la realidad a mi alrededor insistía en repetir los mismos patrones? Pero comprendí que esperar ver para creer era el mayor error. La mente es el primer paso, pero es el cuerpo el que materializa. Y si él continúa reaccionando al pasado, continuará creando el pasado. Fue cuando decidí. Mi cuerpo sentiría a partir de allí la química de una vida que aún no existía. Comencé a caminar diferente, a respirar diferente, a mover las manos como si ya estuviera viviendo aquello que mentalizaba. El lenguaje corporal es una extensión de la mente y comunica directamente con el campo. El campo no responde a lo que quiero, responde a lo que soy, y yo necesitaba ser antes de tener. Me sentaba a meditar y antes incluso de iniciar, ya me colocaba en el papel de aquel que ya conquistó. No era actuación, era biología reprogramada. El sistema nervioso, cuando es alimentado por emociones elevadas, comienza a aprender un nuevo patrón. El cuerpo, adicto a emociones del pasado, resistía al principio, pero fui persistente. Era una reeducación fisiológica, celular y espiritual. Comencé a observar pequeños cambios en el ambiente, una llamada inesperada, una oportunidad que parecía venir de la nada. Pero yo sabía, nada era por casualidad. El cuerpo, coherente con la mente futura, se había convertido en una antena vibracional de una nueva realidad. Se había anticipado al mundo físico, y por eso el mundo físico comenzó a responder de forma diferente. No era coincidencia, era coherencia. Y cada vez que algo intentaba atraerme de vuelta, una noticia, un comportamiento antiguo, una conversación negativa, yo volvía al centro. Me colocaba nuevamente en aquel estado. Afirmaba, ya es mío. Y el cuerpo obedecía, porque ahora él no era más comandado por el pasado, era una extensión del futuro. Y eso era solo el comienzo de algo mucho mayor. Descubrí que el cerebro es una máquina increíblemente plástica. No tiene sensores que diferencian lo que está sucediendo afuera de lo que está siendo profundamente vivido por dentro. Cuando entendí esto, percibí que podía enseñar a mi cerebro a vivir un futuro antes incluso de que sucediera. Bastaba colocarme con convicción emocional dentro de aquella realidad interna, como si fuera ahora. Entonces, comencé a crear experiencias con los ojos cerrados. Sentía la textura de aquello que quería alcanzar, el olor, el sonido, el gusto. No importaba si el mundo físico decía lo contrario, por dentro ya estaba sucediendo. La sinapsis comenzó a registrar aquello como verdad, y cuando eso sucede, comienza a crear conexiones sinápticas compatibles con la nueva realidad. Es neurociencia, no ilusión. Cuanto más practicaba ese estado, más nítido se volvía todo. Mi cuerpo reaccionaba con escalofríos, mi corazón se aceleraba, mis pupilas se dilataban como si el cerebro estuviera diciendo, esto es real. Y en aquel momento lo era. Había aprendido a usar la imaginación no como fuga, sino como herramienta de creación.
porque imaginar con emoción es programar el destino. Los antiguos la llamaban fe. Hoy lo entiendo como neuroplasticidad al servicio de la intención. A cada vez que sentía aquello con verdad, colapsaba posibilidades en el campo cuántico. Las experiencias futuras se organizaban con base en las imágenes que mi cerebro ya reconocía como experiencias pasadas. Estaba invirtiendo la línea del tiempo, creando memorias del futuro. Y fue en ese punto que todo comenzó a acelerar. Porque el universo no responde a palabras o pedidos, responde al estado interno. Y si el cerebro cree que algo ya sucedió, envía señales al cuerpo, que entonces envía señales al campo, y el campo siempre refleja. Ahora, el próximo paso era dejar de esperar y asumir completamente la frecuencia de la creación. Hubo un tiempo en que yo esperaba. Esperaba que las cosas cambiaran, que las oportunidades surgieran, que la realidad me diera una señal. Pero esperar era como admitir que algo faltaba. Y cuando hay ausencia, el campo responde con más ausencia. Entendí que mientras esperara, estaría preso al ciclo de la falta. El creador no espera, el creador asume. Fue cuando dejé de mirar lo que no tenía y comencé a actuar como si ya fuera mío. No estoy hablando de fingir, estoy hablando de ser. Asumir la energía de aquel que ya recibió, aunque los ojos aún no vean nada. Porque el campo no reacciona a lo que vemos, sino a lo que vibramos. Y la vibración de la espera es escasa, ansiosa, contradictoria. Ella repele. La mente que crea se mueve diferente. Decide, no duda. Elige vivir la experiencia por completo, aunque nadie más crea. Y el cuerpo obedece, los pensamientos se alinean, las emociones se elevan y el mundo comienza a responder. Actuar como si ya tuviera es más que una metáfora, es un código vibracional que reconfigura todo a tu alrededor. Pasé a despertar como si ya viviera aquel escenario ideal. Elegía ropa como si ya tuviera el cargo. Caminé como si ya estuviera en aquella ciudad de mis sueños. Comí con gratitud, como si ya hubiera alcanzado aquella versión de mí que admiraba. No porque fuera una obra de teatro, sino porque ya había encerrado el contrato con la espera. Y fue en ese giro que comencé a observar la diferencia entre desear y crear. Desear es quedarse afuera mirando por la ventana. Crear es abrir la puerta y vivir adentro. Y cuando se cruza esa puerta, no se vuelve más. Porque todo cambia. El cuerpo cambia, la mente cambia y el campo comienza a reorganizar todo a tu alrededor para reflejar quién elegiste ser. Fue en la gratitud que encontré la llave más rápida para moldear mi realidad. Pero no la gratitud común, condicionada a lo que ya sucedió. Estoy hablando de aquella gratitud que brota antes incluso de haber cualquier señal. Cuando el corazón agradece por algo que los ojos aún no ven, el cerebro entiende que aquello ya es real. Y entonces comienza a reorganizarse en torno a esa certeza. Comencé a practicar esto todos los días. Me sentaba en silencio, imaginaba aquella realidad futura con todos los detalles y agradecía por ella como si ya estuviera vivida. Mis ojos se llenaban de lágrimas, el pecho se calentaba. El campo emocional era tan verdadero que mi cuerpo no sabía diferenciar si era memoria o previsión. Y fue eso lo que hizo toda la diferencia. La gratitud anticipada tiene una química propia. Activa neurotransmisores como dopamina y serotonina, los mismos liberados en experiencias reales de realización. Eso significa que, fisiológicamente, el cuerpo ya está viviendo aquello que aún está llegando. Y como el cuerpo influye en el campo responde. La vibración de la gratitud es una de las más elevadas y por eso una de las más magnéticas. Cuando comprendí esto, dejé de pedir. Pedir es declarar que no tienes. Agradecer es reconocer que ya llegó. Esa simple inversión lo cambia todo. Cada vez que percibía un impulso de carencia, volvía a la práctica. Respiraba hondo, me colocaba en el estado de certeza y soltaba. Gracias. No era una técnica, era una elección vibracional, una entrega profunda. Y cuanto más hacía esto, más las sincronicidades se multiplicaban. Era como si el universo dijera, él entendió. Porque cuando agradeces por lo invisible, afirmas al campo que confías. Y donde hay confianza, hay apertura. Donde hay apertura, hay flujo. Durante mucho tiempo, intenté cambiar la mente solo con pensamientos, pero percibí que si mi cuerpo continuaba comportándose como antes, nada cambiaría de hecho. El subconsciente está anclado en el cuerpo. Almacena patrones, hábitos, reacciones. Entonces, si quería una nueva vida, tendría que actuar diferente, incluso cuando el impulso automático intentara traerme de vuelta.
Fue ahí que entendí. Cambiar el comportamiento no es fingimiento, es neurología aplicada. Cada nuevo gesto, cada nueva elección, cada respuesta diferente que daba a una vieja situación, todo eso era un mensaje enviado a mi cerebro. Como quien dice, esto aquí no nos sirve más. Y el cerebro, como una máquina adaptativa, comenzaba a recalibrar las conexiones. Me desafiaba a hablar de otro modo, a comer con atención, a respirar más profundo, a decir no donde antes cedía por miedo. El cuerpo resistía, claro, siempre quiere ahorrar energía, repetir el patrón. Pero cuanto más insistía en la nueva conducta, más fácil se volvía. El nuevo comportamiento reescribía mi software interno y con él mi frecuencia. Poco a poco comencé a percibir que ya no era más la misma versión de antes. La forma de mirar, la forma de caminar, la vibración de los ambientes, todo había cambiado. Y las personas comenzaron a notarlo también. Decían que había algo diferente, sin saber explicar qué. Era simple, mi subconsciente ya no operaba en el piloto automático antiguo, había cambiado el guión. Y lo más fascinante es que cuando el cuerpo comienza a alinearse con una nueva identidad, el campo cuántico responde con nuevas experiencias. Porque ahora existe coherencia entre intención y acción, entre pensamiento y cuerpo, entre lo que se quiere y lo que se vive. Y esa coherencia es exactamente lo que prepara el terreno para el próximo fenómeno inevitable. Sucedió de forma tan sutil al principio que casi pasó desapercibido. Una llamada en el momento exacto, un encuentro inesperado, un contrato que parecía trabado y de repente se abrió. Aquello no era coincidencia. Yo ya había sentido esas experiencias dentro de mí días antes. Habían nacido en mi estado interno y el universo, como un espejo atento, solo respondió. Fue ahí que comprendí de verdad qué es la sincronicidad. No es magia, no es suerte, es consecuencia. Cuando mi campo vibracional se alinea con una intención elevada y coherente, el campo universal responde con precisión matemática. Comienza a organizar circunstancias, eventos, personas, caminos, pero no para quien está esperando, para quien ya vive como si fuera real. Comencé a percibir que cuanto más intenso y estable era mi estado interno, más rápido sucedían las sincronicidades. Era como si el universo dijera, ahora sí, estás listo. Y venían en olas, yo ya no necesitaba correr detrás, solo mantenía mi frecuencia y el resto sucedía. Pero mantener esa frecuencia exige disciplina emocional, exige presencia. La mente intentaba sabotear, claro, decía que era ilusión, que nada estaba cambiando, pero el cuerpo ya sabía, y yo volvía al centro, volvía al estado, volvía a la certeza silenciosa de que todo venía a mi encuentro. Y cuando permanecía en ese lugar, las señales se multiplicaban, como si el universo hablara conmigo todo el tiempo, y hablaba, porque la sincronicidad es el lenguaje de lo invisible, es la respuesta exacta del campo a aquello que sostienes internamente. No sirve pedir señales si no vibras como quien ya recibió. El campo no responde a palabras, responde a la coherencia vibracional. Y cuanto más permanecía en esa coherencia, más inevitable se volvía el desenlace que estaba por venir. Recuerdo claramente el día en que todo pareció encajar. No había más lucha, no había más espera ni ansiedad. Era como si el universo se hubiera detenido por un instante solo para mostrarme, llegaste. Pero lo más impresionante es que no había hecho nada extraordinario aquel día. La diferencia estaba en mí, estaba entero en coherencia. Pensamiento, emoción y acción alineados. No me estaba contradiciendo más. No pensaba en abundancia y actuaba con miedo. No sentía gratitud y me quejaba de los retrasos. Todo en mí decía la misma cosa, vibraba en la misma frecuencia, emanaba el mismo mensaje para el campo, y fue eso lo que rindió a la realidad. El universo no tuvo opción, solo hizo lo que siempre hace, respondió. Esa coherencia no vino de un día para el otro, fue construida poco a poco, en la repetición silenciosa de los nuevos hábitos, en la vigilancia sobre los viejos patrones. A cada meditación, a cada decisión, a cada emoción elevada que elegía sostener, me estaba esculpiendo por dentro. Y cuando la escultura interna estuvo lista, el mundo la reflejó. Había entendido finalmente, el universo no entrega lo que quieres, entrega lo que eres. Y ser es un estado continuo, no un deseo momentáneo. Cuando ser y hacer se funden, cuando no hay más separación entre intención y comportamiento, el campo responde con potencia. Y la respuesta no es gradual, es exponencial,
como una explosión silenciosa que abre todos los caminos. Y en ese instante percibí que ya no necesitaba intentar manifestar, porque ya estaba manifiesto en mí. Yo era la propia manifestación. Todo fluía, todo se rendía, y allí, en aquel silencio pleno de sentido, supe que había cruzado. Solo que la travesía no era el fin, era el comienzo de una nueva danza con el campo, donde el próximo paso ya estaba preparado. Todo comenzó a cambiar cuando dejé de pedir y comencé a vivir como si ya fuera. El universo no resiste a la coherencia, apenas responde. Y cuando pensamiento, emoción y acción se alinean, el campo no tiene otra opción sino reflejar aquello que ya decidiste ser. Comenta aquí abajo, yo soy la manifestación, y siente las puertas abrirse.